Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a tratar con el capítulo 7 del libro de Éxodo. Esto pertenece a una serie de videos que hemos estado publicando en el destacamento 35 de los exploradores del rey. En esta ocasión vamos a hablar del capítulo 7 del libro de Éxodo. Resulta que Dios le habla a Moisés para que vaya delante de Faraón con el fin de liberar al pueblo de Israel del yugo egipcio en el que vive. Este se queja poniendo delante su torpeza para hablar, por lo que Dios pone a su hermano Aarón como su profeta, el cual es que hablará delante de Faraón. Dios constituye a Moisés como un Dios delante de Faraón. Esto quiere decir que Moisés tiene la autoridad para juzgar las acciones de Faraón. El corazón de Faraón sería endurecido por Dios. Cuando estos estén allí delante, Faraón no escuchará las palabras de Aarón y endurecerá su corazón. Mas Dios buscará la manera de liberar su pueblo, aplicando juicios más severos al pueblo egipcio. Cuando ambos están delante de Faraón, Dios habla a Moisés para que Aarón eche vara delante de Faraón. Esta vara es una vara común y corriente. En capítulo siguiente vemos que esta vara florece y da frutos de almendra, por lo que se sobreentiende su naturaleza. Muchos le llaman báculo, pero un báculo generalmente tiene una cabeza curvada como un bastón, y es utilizada en servicios religiosos para identificar la autoridad sacerdotal de ese servidor religioso. Por eso yo prefiero llamarle vara. Es una vara de almendro que podemos ver con más detalle en el capítulo siguiente. Si vemos el video del capítulo 4, podemos identificar que aquí, cuando Moisés estaba delante de Dios en forma de una zarza, este llevaba una vara, la cual se convirtió en serpiente. En esta ocasión, cuando Moisés y Aarón están delante de Faraón, él echa la vara delante de Faraón y esta también se convierte en serpientes. Mas esto no le fue de sorpresa al Faraón. Entonces Faraón llama a unos hechiceros de él que también hacen lo mismo, echan vara y esta se convierte en serpiente. Pero ocurre algo, y es que estas varas de Aarón devoran estas serpientes de Aarón devoran las serpientes de los hechiceros del Faraón. Aún con estos prodigios y esta maravilla de Dios delante de Faraón, él siguió con su corazón endurecido y no les escuchó. En resumen, en esta parte de este capítulo podemos concluir cómo Dios, en una manera simbólica, utilizando la vara de Aarón, demuestra su autoridad. La vara de Aarón podemos compararla con la oración. Podemos orarle a estatuas, podemos orarle a símbolos, a imágenes. Pero cuando le oramos a un Dios del ejército, a un Dios poderoso, esta oración es escuchada. Esta oración pasa de ser meras palabras a una palabra de poder y de autoridad. Cuando Dios determina su voluntad, cuando le oramos a Él, las palabras toman poder y autoridad y empiezan a surgir efectos, porque el poder no está en la palabra que digamos en sí mismo, sino aquel que la está escuchando y que la hace valer, que es Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso. Esa es la diferencia en cuando utilizamos un símbolo por mera deseo humano, por lucir una prenda o algo, y cuando tenemos algo que Dios lo toma y le hace efecto, como es la oración. Cuando nosotros le oramos al Dios de los ejércitos, esta hace que su voluntad se cumpla. En otras ocasiones la autoridad de Aarón y Moisés fue desafiada. Hay una rebelión, que es la rebelión de Coré, que en el libro de Números se habla con más detalle de esta. Dios sigue usando la vara de Aarón para demostrar el poder y la autoridad tanto de Moisés como de Aarón y de Dios mismo ante las decisiones que se toman en el propósito de liberar el pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida. Es bueno entender con esto que el poder de Dios está por encima de cualquier hechicería, de cualquier superstición, encantamiento. El poder de Dios está por encima de todo eso. Entonces,
A nosotros nos queda confiar en el propósito y la voluntad de Dios y creer que aunque en cierto modo pueda maravillarte acciones o cosas del mundo, el poder de Dios está por encima de cualquiera de estas. Debido al endurecimiento del corazón de Faraón, veremos una serie de plagas. En esta parte vamos a hablar un poco de la primera plaga, que es conocida como la plaga de sangre. Dios manda a Aarón, por medio de Moisés, a ponerse nuevamente delante de Faraón, y éste le desafía, declarando que viene en nombre de Jehová, Dios de los hebreos. Dios le indica que levante su mano con la vara, y cuando éste levanta su mano con la vara, pues el río Nilo se convierte en sangre y los demás depósitos también. Todos los depósitos de agua del pueblo egipcio se convirtieron en sangre, por lo que nadie podía beber agua en ningún lugar. Entonces, esta plaga fue soportada durante 7 días en el pueblo egipcio, más aunque los hechiceros hicieron lo mismo también, los hechiceros de Faraón, el pueblo judío lo que hacía era hacían diferentes pozos para poder tomar agua. Esta plaga fue soportada durante 7 días, más el corazón del Faraón siguió endurecido, por lo que vamos a ver otras plagas que vinieron, como la plaga de rana, que veremos en el siguiente capítulo. Vemos cómo Dios ha decidido herir el pueblo egipcio con el fin de cumplir su promesa, que es liberar el pueblo hebreo, el pueblo de Israel del yugo egipcio. Aquí vamos a tomar en cuenta un punto un poco delicado, ambivalente, controversial y un poco ambiguo. Muchos discuten sobre esta posición cuando Dios dice literalmente que endurecerá el corazón de Faraón. Dios literalmente declara que endurecerá el corazón de Faraón. Hay algunos capítulos, algunos pasajes donde dice también literalmente que Faraón endureció su corazón. Bien, sabemos que Dios declaró que endurecía el corazón de Faraón, pero este demostró además o se comportó de una actitud de que no necesitaba a Dios y que todo lo que Aarón había hecho delante de él también podía hacerlo. Aquí hay un punto importantísimo que voy a hablar de él, y es si Faraón simplemente es una víctima de la voluntad de Dios, al Dios decir literalmente que endurecerá su corazón. ¿Cómo vemos esto? En otros pasajes podemos ver que también Faraón endureció el corazón. Entonces vamos a entender este aspecto que muchos lo ven como un elemento en donde la maldad no es voluntad de un ser humano, sino que toda la obra, sea buena o mala, podría ser manejada por Dios, y que nosotros simplemente podríamos ser víctimas de esta voluntad. Esto obviamente no es así, pero vamos a ver, vamos a entender esta parte donde habla de que Dios endurece el corazón de Faraón. Lo que debemos entender es, de manera simple y llana, es, aunque Dios haya endurecido el corazón de Faraón, este es responsable de cómo actúa ante esto. Por ejemplo, si alguien nos hiere, esta herida es externa a nosotros y quizá nuestro corazón es endurecido por esta herida, pero nuestra responsabilidad es cómo actuamos y cómo reaccionamos ante este daño que nos ocasionaron. Debemos entender que en esta ocasión nuestro corazón ha sido endurecido de forma externa y que es nuestra responsabilidad el cómo actuamos ante esta interferencia externa. Es nuestra responsabilidad el cómo actuamos ante este asunto. Debemos entender que hay un hilo muy fino entre lo que es la tentación y nuestra actuación. Hay un hilo muy fino que debemos diferenciar. La tentación es un factor externo que viene a nosotros. No es un elemento de justificación para nuestros actos. Es un elemento que nos hace responsable de cómo nosotros actuamos ante esa tentación.
porque la tentación es un factor externo. Nuestro corazón puede ser endurecido por una herida, pero el cómo nosotros reaccionamos ante esa herida, cómo nosotros reaccionamos ante esas circunstancias, es nuestra responsabilidad. Dios tiene un propósito, Dios tiene una voluntad que va a cumplir en nosotros. Job, siempre podemos poner el caso de Job, es un ejemplo muy conocido y que siempre lo utilizamos. Job fue una persona que aceptó tanto las tribulaciones que estaba pasando como las bendiciones de Dios. Aunque vivió un tiempo en bendición, pues también conoció lo que eran las tribulaciones, lo que era el sufrir, lo que fueron las angustias, lo que fuera el mal venir sobre ellos. Mas también aceptó las bendiciones de Dios. Quiere decir que hay situaciones que nosotros vamos a vivir, hay circunstancias que nos van a afectar, hay cosas que podrían endurecer nuestro corazón, pero el cómo nosotros actuamos ante esas circunstancias es nuestra responsabilidad ante Dios y ante los hombres. Esto es un pequeño resumen del capítulo 7. Espero que le haya sido de provecho, que sea de bendición para sus vidas, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que Dios bendiga el ministerio de los exploradores del Rey. Mucha bendición, bye bye.